En el presente tip legal vamos a hablar de un tema muy interesante del cual habitualmente se suele escuchar. Se trata de las servidumbres. ¿Qué son las servidumbres? ¿Cuáles son las clases de servidumbres que existen y para qué existen las servidumbres? Como primera medida, digamos que las servidumbres, según la ley, según el Código Civil, son un gravamen. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente el dueño de un predio usa y dispone de su terreno como a bien lo tenga. No obstante, eventualmente y atendiendo a las circunstancias de quienes lo rodean, puede ocurrir que el dueño de ese predio tenga que ceder o sufrir algún tipo, por llamarlo de alguna manera, de molestia en beneficio de esos predios que ya dijimos rodean al de la persona a la que nos estamos refiriendo. Esas molestias del dueño de un predio en beneficio de las otras, digamos entonces, ¿qué es lo que se conoce como las servidumbres? Ya dijimos entonces que la ley la denomina un gravamen. ¿Cómo se denomina a los predios? Los predios que intervienen en el desarrollo de las servidumbres se denominan predio sirviente, aquel que se ve afectado por la molestia, como la estamos llamando, y predios dominantes, aquellos que se ven beneficiados por la molestia que se impone al predio que hemos denominado o que la ley llama el predio sirviente. Son predio sirviente y predio dominante. ¿Cuáles son las clases de servidumbres? De conformidad con la ley existen diversas clasificaciones de servidumbres. Digamos que por su uso la ley habla de continuas y discontinuas. Continuas son aquellas que permanentemente se están utilizando. Pensemos la servidumbre de aguas. El agua de manera constante está pasando por un determinado lugar. Discontinuas, pensemos por ejemplo en la de tránsito. Habrá uso de la servidumbre cada vez que una persona la utilice. Por su apariencia, aparentes e inaparentes. Son aparentes aquellas respecto de las cuales, por ejemplo, se ha hecho una obra para utilizar la servidumbre. Son inaparentes aquellas en las que se sabe que existe el derecho a utilizar la servidumbre o a hacer uso de la servidumbre, pero que no se ve manifiesta por dónde está exactamente trazado dónde va la servidumbre. Por su origen, y es la más importante clasificación. Digamos que existen las servidumbres naturales. ¿Cuál es el ejemplo típico de las servidumbres naturales? La servidumbre de aguas. Cuando hay una fuente de agua arriba en la montaña y esa fuente de agua, esa corriente de agua atraviesa diversos predios, cada vez que atraviesa un predio, el titular de ese predio debe permitir que el agua siga su curso hacia más abajo. Obviamente, y conforme a la regulación del uso de aguas, el dueño del predio del predio sirviente tendrá derecho a consumir, pero acorde, repito, con las normas que regulan el uso del agua y lo más importante, permitiendo que el agua siga su curso hacia más abajo. Las servidumbres legales, ¿cuáles son entonces las principales? La de riberas o el uso de las riberas. Pensemos entonces nuevamente en una corriente de agua que viene de arriba, atraviesa un predio y luego sigue hacia otros predios. Los dueños de los predios por los que pasa la corriente de agua tienen que permitir que sobre las riberas de esa corriente de agua quienes navegan o atraviesan por ella puedan descender, puedan colocar ahí sus canoas, sus barcas, etcétera, puedan, digamos, incluso hasta cocinar algo en el transcurso del camino. Entonces, teniendo el dueño del predio, de los predios de la ribera, repetimos, que permitir eso. Es la servidumbre de las riberas. La servidumbre de tránsito, digamos que es la más común. ¿Cuándo se presenta? Cuando un predio, que sería el predio dominante, para acceder a la vía pública o al camino público, tiene que atravesar uno o varios lotes que existen entre ellos, entre el predio dominante y el camino. Esa es entonces la servidumbre de tránsito. Los predios que están entre el predio dominante y el camino tienen que permitir que la persona pase por ahí. La servidumbre de acueductos, muy similar a la de tránsito, solo que aquí se habla es de la posibilidad de construir canales o introducir tuberías que permitan llevar el agua de un sitio a otro. Igualmente, además de la servidumbre de acueducto, está la de desagüe, cuando lo que se busca ya no es que el agua transite, sino evacuar aguas de un determinado predio hacia otro lugar. La servidumbre de luz generalmente se presenta cuando, en ejercicio de otra servidumbre que vamos a señalar ahorita, que es la de medianería, le imponen a un predio que permita el paso de la luz natural
hacia otro que si se levantara mucho, por ejemplo, una construcción, le impediría tener acceso a la luz solar. Esa es la servidumbre de luz. La medianería o la servidumbre de deslinde es el derecho que tienen todas las personas que son titulares de un predio, dueños, a acercar su lote imponiendo a los otros entonces la carga de tener que soportar esa cerca. Y asimismo de ese deslinde se suele generar la servidumbre de la medianería, que es la posibilidad de construir una pared que queda sometida entonces a las reglas de esa servidumbre conforme a lo establece el código. Eso entonces en términos generales son las servidumbres. Repetimos, son un gravamen, son una carga que se impone al dueño de un predio que se denomina sirviente en favor o en beneficio de otros que se denominan los predios dominantes. Pensemos que no es una cosa más allá que una simple norma de básica convivencia. ¿Cuándo se extinguen las servidumbres? Se extinguen fundamentalmente cuando el derecho por alguna circunstancia se acaba, cuando llega el plazo o la condición de la cual dependía, cuando hay confusión, o sea, cuando pasa a ser los predios dominante y sirviente de la misma persona, o cuando se renuncia al uso de la servidumbre. Esperamos haber brindado luces sobre este interesante asunto de las servidumbres.